La palabra de Dios es vida. Bienvenidos a Escrito está en la palabra de Dios. Con Pedro Elías. Gloria al Señor, Papito Santo. En esta hora yo quiero darte muchas gracias, mi Rey, por este privilegio, por esta bendición de poder compartir tu palabra, de poder compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo que dejó para su iglesia. Te doy gracias por tu Espíritu Santo, quien me guía, me da la fortaleza, la sabiduría, el denuedo, para poder transmitir la bendición que tú tienes hoy para cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un cordial saludo, mis amados hermanos, hermanas, y quiero hacer como una introducción a este mensaje. Este libro a los Gálatas fue escrito, como ya todos sabemos, por el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito por el cual se vio en la necesidad de escribir este libro a los Gálatas? Porque resulta que él predicaba el evangelio del Señor Jesucristo. Él, desde el momento que tuvo el encuentro personal con el Señor Jesucristo, a pesar que había sido fariseo de fariseos, conocía la Torá, el Antiguo Testamento, como el que más. Era experto en guardar y, bueno, decir que se debían guardar los 623, 23 mandatos que tiene la ley, el Antiguo Testamento, y que además fue dado de manera exclusiva para el pueblo de Israel. Para nosotros nos fue dado el Evangelio del Señor Jesucristo desde San Mateo hasta Apocalipsis. Ahora, no me malinterpreten. La palabra del Señor es desde Génesis hasta Apocalipsis, pero para la iglesia del Señor Jesucristo, la doctrina para la iglesia del Señor Jesucristo es desde San Mateo hasta Apocalipsis. Como hijos de Dios, debemos escudriñar toda la palabra, todo el antiguo pacto, entendiendo que fue dado el antiguo pacto al pueblo de Israel y que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento, pero que nosotros no estamos bajo la ley mosaica, que nosotros estamos bajo la ley de Cristo Jesús, que es lo que enseñan los evangelios, los 13 libros que recibió el apóstol Pablo, que escribió, uno de ellos, Gálatas, cuando fue tomado por el Señor y llevado al paraíso. Fue tomado por el Señor y llevado al cielo, y allí recibió la doctrina, la enseñanza para la iglesia del Señor Jesucristo. Él predicaba el evangelio, pero se introducían algunos que decían ser cristianos y no eran cristianos para tratar de arrastrar de nuevo al pueblo gentil a que se judaizara, a que se circuncidaran, a que guardaran cada uno de los 22, 23 mandatos que hay bajo la ley. Y eso hacía que el cristiano quedara confundido. No sabía si era salvo, si no era salvo. No sabía si estaba bajo la ley o estaba bajo la gracia. Entonces, debido a esto, él, guiado por el Espíritu Santo de Dios, escribió el libro a los Gálatas. Y de paso lo invito, amado consiervo, amado hermano, amada hermana, estudie este libro en detalle. Pídale al Espíritu Santo que le dé revelación para que comprenda por qué y para qué se escribió este libro y el mensaje que contiene este libro, que el mensaje está dirigido a la iglesia en Gálatas, no es al pueblo de Israel, es para la iglesia del Señor Jesucristo y para todo aquel israelita que haya creído en el Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Leo la palabra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo el fuego del Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesús. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gloria a Dios. El título del mensaje: ¿qué evangelio estás predicando? Gloria a Dios. Acá el apóstol Pablo dice, estoy maravillado
estoy impresionado, por decirlo menos, de que usted esté dejando el evangelio del Señor Jesucristo para volverse a la ley, para enseñar la ley, para confundir al pueblo, a la iglesia del Señor Jesucristo, toda vez que la iglesia del Señor Jesucristo está bajo la ley, no la ley mosaica, sino la ley del Señor Jesucristo, alabado sea Dios. Y uno pudiera preguntarse entonces, ¿cuál es la ley del Señor Jesucristo? Pues es la ley del amor, porque Dios en esencia es amor. Y el Señor Jesucristo, cuando estaba predicando el evangelio del reino, siempre donde él estaba llegaban fariseos y saduceos, no para aprender, sino para contradecir lo que él enseñaba. Alabado sea el Señor. Y le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor les dice, ¿no oísteis? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos está la ley y los profetas. Así lo enseñó de manera literal el Señor Jesucristo. Porque ¿quién puede amar a Dios sin antes, o decir que ama a Dios, sin antes amar a su prójimo? La persona que aún tiene envidia, que aún aborrece a su esposo, a su esposa, aún a sus hijos, a los hermanos, que guarda odio en el corazón, que guarda deseos aún de venganza, no puede decir que ama a Dios. Pero tampoco puede amar a su prójimo sin antes amarse a sí mismo primero. Nadie puede amar a otra persona si no se ama. Nadie puede perdonar a nadie si no se perdona a sí mismo primero. Pero nadie puede amarse y perdonarse a sí mismo sin antes haber recibido el amor del Señor Jesucristo y el perdón que Él nos dio en la cruz del Calvario cuando dijo, consumado es, hecho está. La única manera de que podamos perdonar nuestros propios errores, amarnos a nosotros mismos, porque el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para que ames a los demás necesitas amarte a ti mismo. Y para que puedas amarte a ti mismo es necesario que recibas el amor del Señor, que recibas el perdón del Señor. Cuando Él viene a nuestro corazón y borra nuestros pecados, limpia, borra toda inmundicia del corazón, de la mente, y venimos a ser nuevas criaturas, venimos a ser hijos de Dios, ahí es cuando empezamos a amarnos, a valorarnos, es cuando podemos verdaderamente perdonar a los que nos han hecho mal, a los que nos han agraviado. Y el apóstol Pablo llevaba a las personas nuevas, por vez primera que podía evangelizar, a recibir al Señor Jesucristo. Y estas personas eran libres, venía el amor de Dios a su corazón, empezaban a crecer en Cristo Jesús, pero llegaban falsos hermanos, judaizantes, que les empezaban a decir, usted es necesario que se circuncide, usted es necesario que guarde el día sábado, y le metían cualquier cantidad de cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, que fueron dadas de manera literal para el pueblo de Israel. Nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, repito, estamos bajo la ley de Cristo. Estamos bajo el nuevo pacto hecho en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mismo Señor Jesucristo les decía, nadie puede poner un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque lo va a romper, el vestido nuevo lo rompe. ¿Qué quiere decir? Nadie puede recibir el evangelio sin haber tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Nadie, dice el Señor Jesús, nadie echa vino nuevo en un odre viejo, porque el odre se rompe. Una persona que aún esté bajo los rudimentos de la ley, que aún revuelva la ley y predica un poquito de ley y enseña un poquito de gracia, no está enseñando el evangelio, no está cumpliendo la gran comisión. La gran comisión que el Señor nos dejó en Mateo 28 y en Marcos capítulo 16, versículo 14 en adelante, es ir
y predicar el evangelio, no la ley. A Moisés tiene quien lo predique aún en los días sábados en las sinagogas, los israelitas que no creyeron en el Señor Jesucristo. Nosotros que no nacimos en el estado de Israel, que nacimos en cualquier otro país, estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo y no podemos revolverla. Eso era lo que hacían esas personas que arrastraban tras sí a quienes el apóstol Pablo había evangelizado. Como consecuencia de ello, fue que el apóstol Pablo se vio en la necesidad de escribir el libro de los Gálatas. Por eso el título de mensaje: ¿cuál es el evangelio que tú predicas? Porque si hablas un poquito de Cristo, pero un poquito de Malaquías, un poquito del Antiguo Testamento, no está predicando el evangelio. El apóstol Pablo dice, vuelvo a leer: estoy maravillado de que os hayas tan pronto alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Señor Jesucristo. La persona que revuelve el evangelio con la ley está pervirtiendo el evangelio. Aquí está escrito en el libro a los Gálatas. En este pasaje, léalo, el versículo 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio del Señor Jesucristo, repito, está desde San Mateo hasta Apocalipsis. Yo también tomo partes del Antiguo Testamento en algunos momentos, sobre todo cuando hago los discipulados, pero extraigo de allí lo espiritual. Ejemplo, ¿por qué los judíos celebran la Pascua? Porque ellos están conmemorando la noche que el pueblo de Israel salió de Egipto. El Señor les ordenó que mataran un corderito, que se lo comieran a prisa. Bueno, ustedes conocen la palabra. Y que untara la sangre del corderito en el dintel de las puertas, a la entrada, en la puerta, porque esa noche pasaría el ángel de la muerte, pero donde viera la sangre de ese corderito, no entraría. Esa sangre y ese corderito es tipo del Señor Jesucristo. Los israelitas lo hacen de manera literal. Matan un corderito. Eso era tipo, símbolo. Era una cristofanía, dicen otras personas. Y así sucesivamente, todo el Antiguo Testamento está escrito para el pueblo de Israel, pero la parte espiritual solamente se puede extraer y discernir bajo la luz del evangelio del Señor Jesucristo, bajo la luz del Espíritu Santo de Dios. Cuando un predicador va a compartir la palabra, tiene una responsabilidad grande, muy grande delante de Dios. ¿Qué comida le va a dar a las ovejas? ¿Les va a dar evangelio o les va a revolver lo uno y lo otro? El Señor Jesucristo era muy enfático en ello. El apóstol Pablo ni hablar. Acá dice, esas personas lo que hacen es pervertir, corromper el evangelio del Señor Jesucristo. Y repito, el evangelio del Señor Jesucristo está desde San Mateo hasta Apocalipsis. El Antiguo Testamento está escrito para nosotros como ejemplo. Como ejemplo. Tenemos que tener mucho cuidado en el momento que vamos a compartir el evangelio. No sea que termine revolviendo y haciendo lo que el Señor Jesucristo dice que no se debe hacer. Echar vino nuevo, que es el evangelio, en odres viejos. O poner un remiendo nuevo en un vestido viejo. Eso va a hacer daño a las personas. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, debemos predicar al Señor Jesucristo, debemos predicar el evangelio, los 4 evangelios, los 13 libros que escribió el apóstol Pablo, los que escribió el apóstol Juan, el que escribió el apóstol Pedro, desde Mateo hasta Apocalipsis.
Hermanos, ahí hay doctrina. Cuando usted comprenda plenamente la doctrina del Señor Jesucristo, que es enseñanza, cuando usted haya escudriñado el Nuevo Testamento, cuando lo haya no leído, sino estudiado en orden, por lo menos unas 15 veces, podrás abrir cualquier parte del Antiguo Testamento y va a tener luz, va a tener claridad para comprender lo que les estoy explicando, la exhortación que estoy haciendo, y podrá entender el párrafo que vaya a leer. Y si quiere de pronto tomar de allá para traer una enseñanza a la iglesia del Señor Jesucristo, ya no lo va a revolver, ya lo va a escudriñar y lo va a saber explicar sin ir a pervertir el evangelio del Señor Jesucristo. No hay otro evangelio. Es que hay algunos que pervierten el evangelio del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. En el versículo 14, el apóstol Pablo les dice por qué enseña estas cosas. Les dice, y en el judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de los padres. Se refiere al Antiguo Testamento. Él conocía como el que más, él era fariseo de fariseos, pero cuando tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, nunca más volvió a enseñar la ley. Tomaba algún pasaje de la ley y desde allá los traía al evangelio del Señor Jesucristo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, fue apartado desde el vientre, desde antes de nacer. Entonces uno diría, bueno, si eso fue así, ¿por qué entonces persiguió cuando era Saulo de Tarso a la iglesia del Señor Jesucristo y aún los mataba como ocurrió con Esteban? Fue actor intelectual de la muerte de Esteban. ¿Por qué? Porque es que el Señor es soberano. Él permitió que llegara a ser uno de los mayores conocedores de la ley, para que fuera el mejor predicador del evangelio del Señor Jesucristo, para que pudiera discernir lo que es la ley y lo que es la gracia del Señor Jesucristo. Por eso le permitió ser el conocedor como el que más de la ley, del Antiguo Testamento. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, con ninguna persona. El apóstol Pablo fue elegido por el Señor para que fuera su mayor predicador entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Usted lo sabe. El resto de las naciones. Dios se había manifestado de manera exclusiva al pueblo de Israel. Los únicos que conocían al verdadero Dios era el pueblo de Israel. Pero no, en la sabiduría de Dios estaba la manifestación del verbo de Dios en Jesús de Nazaret, porque era necesario que fuera santo, puro y sin mancha, quien debía morir por el resto de las naciones y también por el pueblo de Israel. Que cuando él murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y ese velo dividía el lugar santo del lugar santísimo, mostrando que quitaba la pared intermedia y que cualquier ser humano de cualquier parte de la tierra que creyera en el Señor Jesucristo tendría acceso al Dios vivo y podría ser salvo, porque el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el apóstol Pablo conocía con claridad plena la ley y el evangelio del Señor Jesucristo. Y cuando él empieza a ganarse a las personas, ellas pueden perdonarse a sí mismas y empezar a cumplir el propósito de Dios. Entraban unos que no conocían
a plenitud del Evangelio del Señor Jesucristo. Habían hecho quizás la oración de fe, pero no habían sido discipulados por Pablo y empezaban a arrastrar tras de ellos a estos nuevos hermanos en Cristo Jesús. Y hoy día, hermanos, ocurre lo mismo. Y muchos les ocurre lo que les ocurría a Saulo de Tarso. Piensan que están agradando a Dios y están pervirtiendo el evangelio del Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo de Dios sea libertando las mentes para que tengamos conciencia de la responsabilidad delante de Dios de predicar a Cristo y no la ley. Alabado sea Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Esta palabra de exhortación que tú nos has dado. Solamente pude escudriñar 3, 4 versículos. Que tu Espíritu Santo sea colocando en cada oyente el escudriñar no solo este capítulo, sino todo el libro de Gálatas y les pueda ser revelado el evangelio del Señor Jesucristo y quién es el Señor Jesucristo, lo que Él ha hecho por la humanidad entera. Padre, gracias porque tu palabra trae salvación, restauración, sanidad y vida nueva en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.